en el momento que se cerró el negocio, tocan una campana y todos aplauden. ¿Qué es todo esto? Un show. Es un show, pero bueno, esto también es norteamericano, está perfectamente pensado para hacerles transmitir a los empleados qué es lo que la empresa valora o qué quieren que los empleados valoren, que es, en este caso, que se le dé ganancia o importancia primero al cierre, ¿no?, de un negocio como proceso en sí, y también que todos los empleados aplaudan a esa persona. Porque ¿qué significa eso? ¿Qué quieren significar? Que somos un equipo, que ahora lo vamos a ver, pero que todos nos apoyamos, ¿sí? Que todos estamos contentos del éxito de nuestro compañero, ¿sí? Y esos son hábitos, ¿sí? Son formas de hacer las cosas que los fundadores de esta empresa quieren transmitir a sus empleados, ¿sí? ¿Se entiende? También hay otro tipo de rituales, por ejemplo, en el dibujo, en la fotografía. ¿Qué ven en la fotografía? Una premiación. Un cumpleaños, capaz. Perdón, sí, empleado del mes, sí. ¿Y del lado derecho? Un cumpleaños. Bueno, muchas organizaciones dejan el día del cumpleaños del empleado, se lo festejan, pueden traer una torta y se pueden tomar el mediodía, bueno, cada uno lo organiza como quiera, para demostrar que el empleado es importante, ¿sí? Y que su día de nacimiento es importante, que hay que festejar, ¿sí? Entonces, esto es un ritual repetitivo, porque cada vez que cumple años alguien se hace lo mismo, ¿sí? Bueno, símbolos materiales. Los símbolos materiales también tratan de símbolos, de representar cuál es la cultura, porque a partir de un símbolo uno puede identificarse o sacar conclusiones, ¿sí? Puede ser distribución de la oficina, la vestimenta, íconos, logos, ¿sí? Transmiten a los empleados lo que es importante, ¿sí? A veces la vestimenta es que todos formamos parte de una misma organización, ¿sí? Puede estar inmerso eso. Un símbolo es también muy importante para identificar a la organización, ¿sí? ¿Se entiende? Los símbolos, todas las organizaciones y los países tienen la bandera, ¿sí? Bueno. Y por último, me parece que es último, sí, el lenguaje. También, a partir del lenguaje, como ustedes mismos dijeron, se aprende la cultura. Cómo se habla, cómo hay lo que se llama acrónimo, que son las iniciales de las letras que forman la palabra, ¿sí? Por ejemplo, PEDCO. ¿No les pasó a ustedes que están en su casa y están con su familia y están en la computadora y dicen, uy, no anda PEDCO? Y alguien de su familia lo mira como diciendo, ¿qué es eso? Y solamente ustedes lo entienden, porque son parte de la Universidad Nacional del Comahue, ¿sí? Y así, jergas, frases, significados del lenguaje policial, vuelvo a acento, a los primeros que ingresan se llaman new joiners, que significa nuevos ingresantes, tienen un nombre, y cada organización tiene su lenguaje que lo caracteriza y lo simboliza, y forma parte de esa cultura. Vieron que en Walmart, acá leo colaboradores, ¿viste? En vez de llamar empleados a los empleados, los llama colaboradores, cuando en voz alta un colaborador al área de textil, ¿sí? ¿Y qué tratan de hacer con esto? Es de que esas personas, además son empleadas, son parte de la empresa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿De dónde viene? ¿Cómo se aprende? ¿Y cuál es el concepto? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Bueno, Sí, profe. genial. Y tengan en cuenta que la cultura en general es estable. Por supuesto que puede
ir cambiando a medida del tiempo, pero es un cambio lento, como país, como ustedes tienen su propia cultura, como se va generando desde un principio, entonces si la organización hace mucho tiempo que está, en general tiende a estabilizarse. Puede ser que alguna cuestión la haga cambiar, pero en general es estable. Bueno, Robbins establece ciertas características en las dimensiones que podemos tener en cuenta al analizar una cultura de una organización, ¿no? Entonces podemos caracterizarla por su grado de innovación, ¿sí? Es una cultura innovativa que nosotros dijimos, bueno, seguramente Google, Apple y todas las tecnológicas tienen una cultura en donde se valora la innovación y se aceptan los riesgos, porque sin riesgos en un mercado de ese tipo no se tiene éxito, ¿sí? Sin embargo, pueden haber otras organizaciones en donde la forma de hacer las cosas es no tomar riesgos, porque las prefieren hacer así, porque tal vez es un mercado más estable y especifican o valoran otras cosas. Bueno, dentro de esas dimensiones tenemos el grado de atención a los clientes, al detalle, organizaciones más que buscan, que si son más detallistas, porque tal vez el producto que producen requiere que sea detallista, como por ejemplo, no sé, una automotriz que tiene, el final del automotor tiene que tener mucho detalle, o una automotriz específica más para, por ejemplo, Audi, que la terminación es importante, entonces tomarán empleados que son precisos y analíticos, por eso decimos la selección es re importante, y será importante que el detalle a las actividades, mientras que otras tal vez, como vemos en el punto 3, pueden ser una cultura orientada a los resultados. Entonces son empresas más orientadas a los objetivos, que también ahí están empezando a aparecer un montón de este tipo de organizaciones, en donde lo importante es que se haga la tarea y no cuestionan tanto cómo se hizo, mientras se haga cuestiones en rangos razonables, ¿no? Trabajo por objetivo se está utilizando más con con la pandemia. Se empezó a realizar trabajo por objetivos y bueno, termina el trabajo, lo haces a la noche, a la mañana, en tu casa, en el camping, mientras lo hagas, ¿sí? Orientación a las personas, orientaciones al equipo de trabajo, vamos a ver el tema de equipo de trabajo, nivel de competitividad, empresas con una cultura que en realidad prefieren, o no me sale la palabra, tratan de que la gente tenga esa cuestión, esa mente competitiva, que generalmente son empresas de venta, ¿no? Cuando esperan, porque creen que a partir de la competencia pueden generar más ventas. Depende de la organización. Esto siempre depende de la organización. Y culturas que son más tendientes a la estabilidad, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, vimos cultura. Los términos importantes quiero que les queden. Después van a hacer el trabajo práctico y lo vamos a ver. Pero lo importante es la definición, ¿sí? De dónde viene, cómo se aprende, ¿sí? Y cómo los empleados aprenden esa cultura. ¿Quedó claro eso? Vamos con clima. Clima. El clima organizacional también, después vamos a hacer algunas preguntitas. El clima organizacional también es muy importante y como empezamos esta clase diciendo que conocer la cultura de la organización nos ayuda a entender y comprender una organización, ustedes como analistas o como personas que trabajan dentro de la organización tienen que saber cómo es la cultura, porque ustedes mismos se tienen que tratar de adaptar a esa cultura, ¿sí? Bueno, el clima es un concepto también importante porque hace a la organización, pero es un concepto más efímero en el sentido que no es tan estable, ¿sí? Ahora vamos a ver la gran diferencia, pero no son valores ni tradiciones que vienen. El clima organizacional es una percepción que tienen los mismos miembros de la organización de acuerdo a esa organización, ¿sí? Para estudiar clima elegimos a Rodríguez.
que explica muy bien lo que es el clima, ¿sí? Rodríguez también habla de qué es la personalidad, pero él, de la organización, pero lo hacen en un sentido multidisciplinario, no, multidimensional. ¿Por qué? Porque para caracterizar el clima de una organización se necesitan muchos factores, hacen al clima, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son esos factores. Pero básicamente el clima de una organización, bueno, es aludido, como dijimos en el diagnóstico, porque también sirve para entender nosotros cómo puede ser el clima. A ver, si me caracterizan, vamos a ver en estos momentos en la universidad, ¿cómo piensan que es el clima en la universidad del Comahue? No son empleados ustedes, pero forman parte de esa organización. Estamos en un proceso de elecciones, ¿no? ¿Piensan que afecta el clima? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Cómo pueden caracterizar un clima? Bueno, malo, ¿no? Esas son las características de un clima, porque es una percepción que tienen los mismos empleados, porque son los mismos empleados que trabajan, que dicen, veo un clima. ¿No les pasa en su familia que a veces hay un día que hay un clima tenso? Es otra característica, tenso, ¿no? Por algo que pasó. Por eso decimos que el clima, por eso se llama clima, porque por el símil atmosférico que cambia. Un día puede hacer frío y otro día puede ser calor porque cambiaron las condiciones, ¿sí? Alguna condición hace que cambie el clima. Y lo mismo pasa dentro de una familia, dentro de un país y dentro de una organización, ¿sí? ¿Sí? Es muy cambiante, ¿sí? El clima. ¿Por qué? Porque es una percepción que tenemos los miembros de esa organización. Entonces puede ser un clima competitivo, puede ser un clima de alegría, un clima distendido, un clima de compañerismo, ¿sí? Es la percepción, Rodríguez dice que es la percepción del ambiente organizacional experimentada por los miembros de la organización y que influye en su conducta. Eso es importante, influye, el clima influye. Un ejemplo es en satisfacción, en la productividad, ¿sí? El clima remite a una serie de aspectos propios, porque cada organización tiene su clima, como cada familia tiene su clima. Y se trata de un concepto multidimensional que es que hay muchas variables que lo afectan, ¿sí? Dentro de la organización. Refiere a las percepciones, valoraciones, cómo valoramos la situación compartidas, porque de los mismos miembros, ¿sí? Son esas apreciaciones, todo lo mismo estamos definiendo clima. Percepciones, apreciaciones, valoraciones, ¿sí? De la organización. Bueno, ¿cuáles son las variables que dice Rodríguez que hacen o caracterizan al clima? Que hacen a que el clima sea mejor, peor, bueno, estable, inestable, podemos definirlo un montón de características. Bueno, para esa definición del clima tenemos variables, y estas son ambiente físico, el espacio físico, condiciones de ruido, calor, luz, instalaciones, maquinarias, hacen al clima de trabajo, ¿sí? Si estamos nosotros trabajando en una organización donde hay ruido, porque hay una obra al lado, como le pasó a Anita que daba la clase el otro día, y tenían perforándole al lado, no es algo cómodo, y eso se va a reflejar en el clima organizacional y en la forma de hacer las cosas, ¿sí? ¿Qué piensan? Si hay una organización donde no es invierno y no tienen estufa, o no hay métodos de calentar el lugar donde están trabajando, y no, van a estar disconformes, ¿sí? No van a estar cómodos, no van a estar satisfechos, ¿sí? Entonces, las cuestiones ambientales hacen al clima organizacional. Otra cosa que hace al clima organizacional son las variables de la estructura, el tamaño, el organigrama, los puestos jerárquicos, la centralización, la toma de decisiones, ¿sí? La participación, ¿sí? Es una organización
sumamente centralizada, en donde no está abierta la participación de las personas, y quizás el clima de trabajo no sea tan bueno porque uno no puede decir lo que uno piensa, y es importante decir o participar dentro del trabajo, ¿sí?